¿Qué tal, señores? Buenas noches. Pues iniciamos este nuevo programa. Esta es su historia. Veníamos anunciándoles que iba a ser el regreso de lo que podía ser una nueva temporada de lo que ha sido a llamar en nuestro canal ese mítico programa Toda una vida. Bueno, pues iniciamos, como digo, esta nueva temporada, esta nueva tanda de programas en las que nuevamente los criptanenses van a ser los protagonistas en un repaso pues a lo largo de lo que es su trayectoria vital en aquellas personas ya, bueno, pues con una cierta edad, con una cierta veteranía, como digo, en la vida, y también, bueno, pues personas que hoy por hoy en la actualidad pues siguen también destacando en diferentes papeles. Pero como digo, va a ser, tenemos intención que sea esta una temporada prolífica que se alargue a lo largo de los próximos meses. Y hoy, precisamente, para empezar, vamos a dedicarnos al gremio de la educación, porque nuestro primer protagonista, como habrán observado, es una persona que ha tenido o ha pasado prácticamente toda su vida ligada a la misma. Él es don Cecilio Muñoz, al que le doy la bienvenida y le agradezco el habernos abierto las puertas de su casa. Don Cecilio, muchas gracias. A ustedes, muchas gracias. Bueno, don Cecilio, pues va a ser una charla con usted en la que queremos un poco indagar en su vida, indagar cómo nace en usted la vocación por la educación, la vocación también por la música, y si me permite, pues vamos a empezar un poco pues poniendo precisamente en antecedentes a aquellos que nos están viendo. ¿Dónde nace don Cecilio? Háblenos un poco de su familia, cuántos hermanos eran, un poco del ambiente familiar donde pues creció. Nací en una familia relativamente humilde, no pasamos ninguna necesidades, por lo menos en mi infancia, y éramos una familia compuesta por mis padres y 4 hermanos. Yo soy el más pequeño de los 4. Entonces era el niño que ya no me esperaban, porque mis hermanos, el que menos me llevaba 8 años, y 12 me llevaba el mayor, 9 el otro. Entonces mi padre era policía municipal de aquí, después de la guerra lo llamaron, no sé qué alcalde era el que lo llamó para si quería ser policía, no sé qué pruebas le harían, y era un hombre que tengo que ya empezar diciéndoos que era muy aficionado a la música. No se realizó como músico, pero sin embargo sentía la música de una manera especial y quiso plasmar en sus hijos esa afición, pero yo no sé por qué mis otros hermanos iniciaron los estudios musicales también, pero se cansaron. Y yo, que el más pequeño, veía mi padre frustrado por lo que mis hermanos no habían conseguido o que no quisieron hacerlo, pues me llevaba a la academia con el maestro Angulo y empecé mis estudios pues, de solfeo en la calle La Reina, donde estaba ubicada la antigua academia, y empecé en el año 1949. 49, 2 años de solfeo que estuve, y me dieron el instrumento ya en el año 50, no sé si el 50 o a principios del 51, no lo recuerdo muy bien. Y el año 51 ya salí en la banda de la música. Vamos a luego hablar más detenidamente de su faceta como músico, porque sí me gustaría empezar también preguntándole dónde cursa sus primeras letras, don Cecilio. Las primeras letras las empecé en el Colegio Virgen de Criptana, en un edificio que ahora está demolido, donde hubo luego unas clases de preescolar o de educación infantil. En ese solar era donde estaba ubicado un colegio maravilloso para mí. Era un colegio que lo veías, el edificio, y daba un respeto verlo, porque debía de estar hecho con una calidad de la construcción estupenda. Y estuve allí en párvulos con una maestra que debía ser forastera, porque recuerdo su nombre nada más, que se llamaba doña Consuelo, y desde allí pasé al Pozondo, donde estuve en el Pozondo, estaría 2 o 3 meses nada más, porque yo le hablaba a mi madre de que mis amigos y vecinos que tenían, iban casi todos al colegio
donde eran al colegio teresiano, al colegio de Santa Teresa. Y entonces mi madre ya pues se cansó de oírme decir esto siempre, y allí y que un lo día llevó. me llevó al colegio. Y así empecé en la educación primaria en el teresiano, porque no puedo hablar mucho del colegio del Pozonto, sí me acuerdo que también imponía mucho respeto ese colegio en su construcción, unas clases muy amplias, muy grandes, con muy buena luz, en fin, muy bien. El teresiano le marcó, don Cecilio, sobre todo a nivel, claro, ahí es donde se gestó más su educación, incluso también a nivel de profesorado, ¿no? Hubo ahí profesores que también le marcaron. Mucho, es verdad. Allí yo empecé con don José Sainz la enseñanza primaria. Entonces se llamaba, la siguiente enseñanza era la secundaria. Enseñanza secundaria que también realicé en el colegio, y el don José fue el que me guió y el que habló con mi padre, llegado el momento de que por qué no estudiaba yo el bachiller. Mi padre, pues ni corto ni perezoso, que aquello le dijo, pues le diría, me imagino, que tiene usted un hijo que es muy aplicado, o lo que fuera, ¿no? Total, que empecé a estudiar el bachiller y recuerdo una anécdota importante, porque cuando me examiné de ingreso, nos llevaron a Valdepeñas al examen, y allí en el Instituto Bernardo Balbuena, pues había un tribunal en el ingreso, cuando los examinaban de forma oral, los exámenes eran orales, y escrito también había una serie de cosas que hacíamos por escrito, de problemas, dictado, tal. Y luego en el examen oral había un tribunal formado por 3 personas, y cuando me llaman, estábamos allí, los examinandos estábamos sentados allí a la espera de que nos llamaran. Y ya oigo mi nombre, Cecilio Muñoz, se queda así el que me nombró y se calla, no me dijo el segundo apellido, Cecilio Muñoz, y mira al que estaba en el centro, y el otro también sorprendido al oír, y es que el que estaba de presidente del tribunal era el secretario del Instituto Bernardo Balbuena, que se llamaba también Cecilio Muñoz, pero el segundo apellido era Fillot. Y entonces, ya aquello, simplemente cuando llego allí, pero bueno, se encara conmigo, dice, ¿cómo te llamas? Dice, yo, Cecilio Muñoz Iniesta. Dice, pues ¿sabes cómo me llamo yo? Digo, no, señor. Dice, yo me llamo también Cecilio Muñoz, Fillot. Se pasaron los nervios, por lo menos, porque nos comentaba que los exámenes anteriormente eran mucho orales, más orales que escritos. Era un poco también, pues, poner a prueba el hecho de a ver cómo se iban a enfrentar también a la hora de enseñar, ¿no? Pues, pero los exámenes de bachillerato, los exámenes que hicimos en Valdepeñas, recuerdo que llevábamos una serie de trabajos hechos ya durante el curso que elaborábamos en el colegio teresiano. Y allí llevamos ciencias naturales y llevábamos un cuaderno de ciencias con unas ilustraciones muy bien, muy bien trabajado, que lo presentábamos al profesor, y él entonces cogía el libro, por donde él quería, nos preguntaba y teníamos que contestar. Gracias a Dios, pues se me dio muy bien el bachiller, en los exámenes no me suspendieron ni una vez, no tuve que ir en septiembre ni en ninguna ocasión. Y esto animaba a mi padre era muy ilusionado conmigo, no sé si era ya porque era yo el más pequeño, y además mis hermanos contentísimos de que yo estudiara, ellos no estudiaron, pero ellos animaban a mi padre y a mi madre para que yo siguiera los estudios, y mi padre, el pobre, que en paz descanse, cogía el libro de escolaridad que teníamos al oficial, con las notas, las tenía en su bolsillo, que lo llevaba, se lo enseñaba a todos sus amigos, mira mi hijo, tal. Y seguí estudiando porque no defraudé a la familia. Eso fue lo que me hizo de seguir estudiando, y terminados estos estudios, pues se presentó el momento de elegir una carrera.
¿Usted, don Cecilio, siempre tuvo vocación por el magisterio? Pues voy a decirte que yo estudiaba en esto fue por inercia lo que continúa mis estudios, pero sobre todo me enamoré de la educación cuando empecé en la carrera. Teníamos una práctica de enseñanza que teníamos que estar un mes en la escuela, que luego certificaba el director del centro de que habíamos hecho las prácticas de enseñanza allí. Y cuando yo hice las prácticas con el profesor que a mí me preparaba también para las clases de magisterio, pues resulta que viendo a aquellos niños, la atención, porque yo no sé si es que no sería por mí, seguramente era por la disciplina que ya, o el respeto que le debían al maestro, a don Bernardo. El caso que aquellos niños que ya fueron, para mí ya fueron mis primeros alumnos, aunque no tenía ni... Y de verdad me encantó, me quedé ilusionado y me enamoré de mi profesión. He sido un hombre enamorado de la enseñanza. Un hombre enamorado de la enseñanza. ¿Distaba, don Cecilio, mucho la carrera de magisterio a lo que es ahora, ¿no? ¿O cómo se cursaba entonces la carrera eran 3 años y la reválida, y luego la oposición. La oposición muy dura. Yo en la oposición pues tengo que decir que saqué un número muy bueno. De verdad que había muchas plazas. Teníamos, me parece que eran 90 y tantas plazas para maestros, porque maestras iban por otro lado. Y yo saqué el número 12, de las 90 y tantos, el número 12, que el profesor que a mí me preparó las oposiciones, también me marcó también mucho. No sé si vosotros lo conoceréis, era don Rodrigo López Lafuente. Este profesor estaba de maestro aquí en Criptana, luego llegó a ser director del Centro de Sagrado Corazón y más tarde fue inspector de educación y llegó a ser el inspector jefe. Pues él me preparó la oposición al cual le agradecí su celo que tuvo y la paciencia que tuvo conmigo. Y cuando yo me marchaba a hacer el primer examen de la oposición, estas fueron sus palabras más o menos. Cecilio, te vas mañana al primer ejercicio. Espero que estés entre los 10 primeros, porque te has aplicado muy bien. Luego saqué el número 12. Cerca, muy cerquita, muy cerquita. El número 12. Pero sí tuve esa oportunidad de estar en una situación para mí privilegiada. Y me marcó también en la vida este maestro más joven. Pues llega a convertirse en maestro, don Cecilio. ¿Y cuál es su primer destino? Mi primer destino fue el Sagrado Corazón, en el año 1959. Tenía yo 21 años, de interino, estamos hablando de... Luego después, el año 60, seguí también, y ese año me marché a hacer el servicio militar. En el servicio militar y luego después ya cuando volví, me dieron una escuela, una plaza en Arenas de San Juan. Estuve en un curso muy agitado y posteriormente, al año siguiente, me dieron una interinidad aquí en Campo de Criptana, en una unidad que todavía no estaba construida. Yo no sé cómo pasó. Estaban haciendo, donde está el conservatorio, había dos escuelas, dos clases, que estaban don Ángel Molina y don José María Casarrubios. Y se hizo una obra para hacer una unidad más, y esa es la que estaban haciendo, que yo no llegué. Entonces el director del centro me llamaba en algunas ocasiones, yo estaba en mi casa estudiando, preparando la oposición, y me llamaba: mira, ven Cecilio, que se marcha al médico, tal, y iba a una clase, a otra, tal. Y ese año probé ya la oposición, como te he dicho anterior, y la primera oportunidad que tuve, la primera propiedad provisional, me la dieron en Tomelloso, en el Miguel de Cervantes, un colegio. Al año siguiente, pues me
fui a Ciudad Real porque había una posibilidad de quedarme aquí en Criptana. Y hablé con, no me acuerdo con quién hablé en la delegación provincial, digo, pero mire usted, a mí esto dice, pero no, si tiene usted derecho, dice, claro que sí, y me dieron la primera propiedad provincial en el Virgen de la Paz. El Virgen de la Paz, pero el Virgen de la Paz, de verdad... No como lo conocemos actualmente, eso es. Pero estuve en el Virgen de la Paz, enfrente de lo que es la ermita, 2 unidades que había allí ya prefabricadas, que ahora después cuando, si quieres, os comento el bagaje que ha tenido... Vamos a hablar de ello, don Cecilio, porque hoy por hoy el Virgen de la Paz es un gran centro, un gran colegio, pero el Virgen de la Paz no ha sido así siempre. De hecho, el Virgen de la Paz ha sido conocido en Criptana por ser un colegio que ha estado diseminado por toda la población, ha tenido precisamente aulas por muchos lugares, y nos gustaría un poco pues hablar un poquito de ese periplo, de lo que es y de lo que ha sido el Virgen de la Paz hasta el momento. Mira, yo no quisiera equivocarme, algunas cosas tengo que apuntadas aquí para no perderme. Entonces, el Colegio de la Paz efectivamente no ha sido así. Por los años 40, que es cuando empieza a funcionar como Virgen de la Paz, se habilitan en una casa que había en el cerro, enfrente de la ermita, se habilitan 2 unidades en el mismo Cerro de la Paz, una casa ya antigua, tal, allí. Pero, y otra clase que se habilitó también en la sacristía de la ermita. Esa era de párvulos. Más tarde se derrumba esas 2 unidades, la casa que había, y se construye allí 2 clases que antiguamente entonces se llamaban cerilleras, cerilleras porque se construyeron por todo el territorio nacional, muchas unidades de ese tipo. Y en ese mismo año, en Pastor Marcela, en una casa que amenazaba ruinas, se construyó otras 2 unidades, siguiendo con la de párvulos en la ermita. Ese fue el inicio del colegio, eso era por los años 48, 40, bueno, ese ha empezado así. Tendré que mirar un poco porque si no me voy a perder. Entonces, 1966, se construyen las 4 unidades de la calle del Cristo, que también pasan a pertenecer al colegio. Y en ese momento empezó a llamarse Escuela Graduada Mixta número 3, Virgen de la Paz. No era colegio, era escuela graduada. Y escuela graduada que tenía, la formación que tenía entonces era las 2 de Pastor Marcela, la sacristía de la ermita, las 2 del cerro, enfrente de la ermita, las 4 del Cristo y una que se construyó en el Caño, donde estaba el antiguo asilo. El antiguo asilo. Y allí, poco después, se clausuró la de la ermita, porque la ermita era una pena, no tenía apenas luz, entonces la luz eléctrica no era tampoco como ahora mismo tenemos, de fuerza, y se trasladó a una de las dependencias que tenía el asilo, que ya no existía allí, ya no estaban las monjas, habían ido ya a ocupar el nuevo asilo, y aquello se quedó de esa manera. Y una dependencia al principio de este edificio funcionó la clase de párvulos de la ermita. Y yo en ese año recuerdo que me dieron, estaba yo también aquí en Criptana, estaba de propietario provisional, todavía yo de propietario provisional no me habían dado definitivo, yo ya tenía mi propiedad, pero no me daban la escuela definitiva hasta bueno. Tuve 4 años de propietario provisional. Y un día la maestra que ocupaba aquella unidad del asilo llega con una cara pálida y asustada, y los niños detrás de ella corriendo. Digo, ¿pero qué te pasa, hija? ¿Qué te pasa? Dice, que se ha hundido el asilo, que se ha hundido. No, el asilo dijo, que se ha hundido, no sé, que me da un miedo, he pasado un miedo tremendo. Digo, ¿pero os ha pasado algo? Dice, no. Entonces yo llamé a doña Mercedes, que viniera,
y para ver aquello, o sea, pasamos con miedo, porque por si acaso se removía el resto. Y terminadas las clases, nos bajamos a ver al alcalde, para decir lo que había pasado. Digo, ¿pero ha ocurrido algo? ¿Ha habido algún daño a algún niño? No, no ha pasado nada, porque donde estaba el aula del preescolar, esa no se hundió, claro está. Y dice, pues esto se ha acabado. Dice que y en unos días, a los pocos días, se derrumbó el asilo y se quedó. No me acuerdo, lo que no recuerdo es dónde trabajó la maestra que tenía esa clase de preescolar, o si es que estábamos ya al final de curso y fueron ya las vacaciones, no me acuerdo. Pero aquello fue una odisea. Entonces se quedó la escuelilla esta que había allí en todo el solar, un solar deprimente, daba pena, porque no había muro de contención. El muro de contención de la sierra, lo conocéis, ese ahora, eso es una maravilla, que yo quedó muy bien. Pero entonces la sierra bajaba hasta las dependencias, hasta todo ese solar. El agua... Y cuando llovía, llovía, aquello era un barrizal. Los niños pasaban a la clase mía, embarrado, todo estaba muy bien. Bueno, y seguimos así de esta manera. Cuando ya empezó el cambio de, un plan nuevo de enseñanza que se llamó la EGB, que sí recordaréis vosotros también, entonces nuestro colegio tuvo una ampliación de unidades. Nuestro colegio teníamos los niños hasta los 12 años y con la EGB los niños se quedaban en el colegio hasta los 14. Entonces se dividió aquella ley. La EGB se dividía en dos partes, la primera etapa y segunda etapa. La primera etapa era desde primero hasta quinto, y la segunda etapa sexto, séptimo y octavo. Se salían ya con el graduado escolar, todo eso, ¿verdad? Y en aquello entonces, para poder albergar a toda la segunda etapa, no teníamos sitio donde recogerlos. Y el alcalde, nuestras autoridades fueron muy diligentes en todo eso, no creaban problemas a la administración, al contrario, le facilitaban tan bien las cosas que aquí se olvidaron de construir un colegio como Dios quiere y manda. No se construyó por la diligencia tan grande que tenían toda la autoridad local. ¿Y qué pasó? Pues que nos habilitaron 4 unidades que funcionaron al lado de las escuelas del Sagrado Corazón, en el antiguo hogar del Frente de Juventudes que se llamaba entonces, más tarde pasaría a ser el centro médico de Criptana. Allí, y nuestro colegio estaba entonces repartido, cuando empezó ya la EGB. A ver, lo voy a decir aquí, que no quiero que se me olvide. Teníamos 2 unidades en Pastora Marcela, 4 unidades en el Cerro de la Paz, porque allí había las 2 donde yo empecé, y otras 2 que se habilitaron en una casa donde teníamos una clase de educación especial y otra en régimen normal. Y una unidad en el Caño, Luego después estaban las 4 unidades de la calle del Cristo, 2 unidades de preescolar en la calle Santana, aquí enfrente. Estas 2 unidades eran las 2 unidades que tuvimos aquí eran de preescolar en el antiguo patronato parroquial. Era un patronato parroquial que creó don Gregorio, y estas eran en donde estaba en la casa de las hermanas Peñaranda. Entonces, estas clases también se quedaron adheridas, las adjuntaron a nuestro colegio. En esta situación, que estábamos repartidos por todo el pueblo, era muy difícil coordinar las enseñanzas de una etapa a otra etapa. Luego, cuando había un claustro ya de profesores, tenían que subir al Caño, desde el Frente de Juventud, desde allí abajo, desde el Colegio Sagrado Corazón, tenían que venir los profesores después de las 5 al claustro,
tenían que venir, desplazarse, pues no sé si habrá casi 1 kilómetro. Era necesario unificar. Y esta es la situación en la que ya estábamos ilusionados. Doña Mercedes estaba muy ilusionada, era la directora entonces, y a mí me ilusionó, quizá ella muchísimo más, porque yo estaba, y hemos peleado muchísimo para llegar a lo que hay ahora mismo. Yo ahora mismo me encuentro orgulloso de ver las infraestructuras que se han creado allí. Aquello es para mí, vamos, una maravilla, porque yo no he tenido ningún colegio en toda mi carrera profesional tan bien hecho como es. Bueno, en Tomelloso tuve en el colegio Miguel de Cervantes, que era un colegio también muy bueno, pero en Campo de Cristana se había hecho ya cosas, como el Pozondo estaba muy bien construido, pero sin embargo una cosa moderna y bien hecha que teníamos, sí que nos quedó un salón de usos múltiples donde se hacía de gimnasio y salón de actos en el sótano. En el sótano, semisótano, un sótano es un semisótano. Pero así se nos quedó toda la situación y llegamos el año 74, se terminó la primera fase, que nos dejaron hechas 8 unidades con 2 tutorías y un despacho de dirección. Esas fueron la primera fase. Y luego, en el año 94, se terminó la construcción con 5 unidades más y otras dependencias, donde ya teníamos sala de profesores, dirección del centro, secretaría, 2 tutorías, unos servicios maravillosos, unos servicios que daba gusto pasar al servicio, porque además era una de las cosas que yo no sé si los profesores que estuvieron conmigo y teníamos la habilidad de preparar a los niños para que todas sus necesidades las hicieran correctamente y con pulcritud, y los servicios estaban hechos una cosa maravillosa. Don Cecilio, ha hablado y ha tratado a lo largo también de esta conversación que llevamos, ha surgido varias veces el nombre de Mercedes Calle. Sí. Para usted, ¿qué representa Mercedes Calle? Porque tengo entendido además que, y por sus propias palabras lo ha dicho, fue como su mano derecha, ¿no?, dentro del colegio, ¿no? Pero la finalización, yo me da pena porque ella no lo pudo, fui yo el que terminó. No me quiero poner ninguna medalla porque ella se las merece más que yo. Pero, sin embargo, la finalización del centro, pues tuve yo que ser el que inaugurara como director todo el final de la construcción. Para mí ella ha sido pues una persona casi como de mi familia. Yo la sigo queriendo de verdad la aprecio. No es un cariño de familia. O sea, mi compañera del centro y yo hice todo lo que ella a lo mejor no podía hacer. Ella viajar, por ejemplo. Había que viajar a Ciudad Real para cualquier situación. Como ella se mareaba en los coches, era enemiga de viajar de Cecilio a Ciudad Real. Y yo tenía que hacer todas esas cosas. Y de ella tengo un recuerdo imborrable. No sé, me gustaría que lo leyerais después. El día de mi jubilación, como era una persona tan encantadora, pues resulta que me hizo una oración por mi jubilación. Una que en aquel momento, cuando la recibí, fue uno de los regalos más bonitos que yo percibí en aquel momento de mi vida. La tengo en un álbum ahí conservada y la sigo recordando con cariño. Con mucha frecuencia hablamos por teléfono y ella pues se acuerda mucho del pueblo. No viene ya por aquí, es ya mayorcica, pero está de maravilla. ¿Está al tanto también, don Cecilio, de la vida
educativa que da ahora el Colegio Virgen de la Paz? Sí, 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 hombre, a mí yo estoy orgulloso de todo lo que hay ahí ahora mismo. Lo que pasa es que llega un momento de cuando uno ya se jubila que hay que dejar hacer a los que vienen. Y yo no me he ido a entrometer en ningún momento. Si les dije, si en algún momento, a los que había entonces, me necesitáis, ya sabéis dónde tenéis vuestra casa, en Santana número 10. Si me necesitáis, vengo. Me han llamado, al principio me llamaron en una ocasión, dos o tres veces, porque necesitaban ver cosas, tal. Yo les fui, les aclaré todo lo que me pedían. Más tarde, ya aquello, yo sin embargo he tenido y lo sigo teniendo, el corazón lo tengo puesto en el colegio. Mi colegio, le hablo de mi colegio porque me lo siento como mío, no en propiedad, no es una propiedad. Lo vio crecer, la pero verdad. lo he visto de verdad los quiero de verdad. Es un cariño especial el que le tengo. Bueno, podríamos estar hablando con don Cecilio mucho tiempo de su ámbito educativo, pero queremos también un poquito tratar otra de sus pasiones, que es la música. Él lo contaba al principio de nuestra entrevista, quizá fue por esa pasión también que sentía su padre, por la que él también pues decidió un poco también encaminarse por ese lado. Y bueno, pues lo comentaba también don Cecilio, que empezó pues alrededor del año 49 a dar clases. 50-51 llega el momento de entrar a la banda, y sus primeros maestros musicales, don Cecilio, pues también tienen bueno, pues un gran raigambre musical, don Manuel Angulo, don Rafael Calonge, su hermano Paco. Yo creo que ahí han dejado mucha huella en mí. Sí, ¿verdad? Mucha huella. Y además te voy a contar algunas cosas de la banda. Bueno, empecé, me incorporé ya en la banda en el año 51, el 22 de... Bueno, aquel año en mi casa fue una algarabía de la alegría que había en mis hermanos, mis padres, mis primos, porque nosotros vivíamos en la casa de la calle Soledad, donde está la papelería del Molino, era la casa de mis padres, y ahí es donde yo vivía hasta que me casé. Entonces, ahí vivíamos mi tío Francisco y mi padre, que eran hermanos, vivíamos por indivisos, pasábamos por la misma puerta, pero cada uno tenía sus habitaciones, su cocina, etc. Y allí estábamos, pues aquel día de Santa Cecilia fue, como digo, una alegría tremenda por parte de todos. Siempre invitamos a la banda, entonces era la costumbre, dice, ¿sabes a la costumbre? Te decían los mayores. Digo, sí, ya me lo han dicho, las costumbres. Y era que íbamos a las casas, en las casas pasaban, se tocaba en la puerta la diana a la banda, y luego después ya dentro de la casa pues se le preparaban los que entonces se acostumbraba, las magdalenas, la copita de anís, las galletas, los mantecaos. Desde allí ya íbamos a otra, porque salimos ese año 6 chicos, era ya 6 muchachos. Y a mí me dejó mucha huella el maestro Angulo, que fueron los que me dieron las primeras clases de solfeo, y Paco Calonge, que le tengo un cariño especial a los dos. Yo, para mí, tanto uno como el otro fueron de maravilla, porque son los que me llevaron los primeros pasos en la música, pero de una forma la tomé de tal manera que para mí primera obligación era mi escuela, la obligación principal, pero por otro lado casi era otra obligación casi tan importante como la escuela, la música. Claro, sin abandonar la escuela lo primero, pero yo tenía, bueno, para mí creo que faltaba poquísimo si estaba enfermo. Recuerdo que cuando tenía ya 17 años, tuvimos un concierto de Santa Cecilia, hicimos un concierto para 2 clarinetes, por Apolonio Escribano y Cecilio Muñoz, los solistas, hicimos un concierto precioso.
Pues bueno, precioso, bonito, y aquello fue para mí, pues, crearme todavía, ligarme con más fuerza todavía a la banda. La banda, para mí, aquellas personas que eran todos autodidactas, como nosotros también lo éramos, pues estábamos cuando éramos niños y jóvenes, alrededor de ellos, escuchándolos con las anécdotas y las cosas que decían. Para nosotros se nos caía la baba, en una palabra, a oírlos hablar. Luego después, más tarde, pues claro, por el tiempo que va pasando, y el tiempo no perdona para nadie, el maestro Angulo se jubila, se queda la banda en manos de Rafael Calonge, Falín. Falín era amigo mío y lo quiero con locura. Hizo para mí, pues posiblemente que yo me enamorara más todavía, si eran los ejemplos que nos daban ellos. Seguíamos su ejemplo, ellos, y nos dejaron esa huella tan profunda que la banda era para nosotros algo especial. Nosotros íbamos bueno, cuando era un niño todavía, salíamos a un pueblo, me acuerdo que íbamos ese año a un pueblo que se llamaba, a ver si lo digo, Fuente del Fresno, en el mes de mayo, que era la fiesta de Santa Quiteria, que caen sobre el día 20-21, y los exámenes de Peñas los tenía yo a primeros de junio. Y digo, maestro, mire usted, es que yo no voy a poder ir porque tengo examen. No te preocupes, tú trates el libro, y los libros que tengas que estudiar, y allí estudias. Si allí se toca, pero se tiene tiempo para poder. Pues bueno, pues yo me llevé, no sé si fueron 2 libros aquel año, el primero, y estudié lo que pude, bueno, repasar, porque ya habíamos dado la vuelta al libro completo, repasando de las cosas y tal, cuando podía, muy poco, porque luego después vienen las distracciones. Además de tocar en la banda, pues luego te juntas con tus amiguetes que somos de la banda y lo menos que haces es estudiar. En fin, pero luego ya hablando, tuve a Falín, que para mí marcó, ya te digo, una huella. Yo lo quiero porque ha sido un amigo mío, y luego además en quien también imitarlo porque él ha sido un hombre muy constante, de trabajo, muy trabajador en todo. Más tarde ya llegó el momento de su retiro y estuve con Miguel Romea. Miguel Romea nos levantó la banda de una manera tan especial que la verdad, dejando en muy buen lugar al maestro Angulo y a Falín, que trabajaron también lo suyo. Pero este hombre nos plasmó algo especial que conseguimos el primer premio en el certamen de Valencia, la banda. Y luego más tarde ya, cuando se retiró, se marchó Romea, vino Jordi Francés, y este hombre, estuve con él, y además, mira, si queréis ahora mirar aquella fotografía que hay allí encima, porque esa fotografía ese año fue el año que dio el concierto Jordi Francés, el primer concierto de Santa Cecilia, que es el que yo me retiré. Me retiré de la banda, y ahí están mis compañeros que dijeron, los salones de Cervantes, dijeron, Cecilio, vente, que grupo, ¿no? que queremos que estés con nosotros, a ver, que has estado con nosotros tantos años aquí y queremos que estés aquí. Y me retiré de la banda no porque yo estuviera cansado, realmente me retiró las fuerzas físicas, vamos a llamarle. Mi vista, pues, me funcionaba, pero la media distancia no la dominaba. Y para ser músico hay que dominar esa media distancia del atril donde están las partituras, y yo esa no la podía dominar bien porque a mí me operaron este ojo, me hicieron una operación mal hecha, que no salió bien. Y entonces no veo con este ojo nada más que la luz. Este ojo lo veo muy bien, pero la media distancia no la consigo. Y antes de tener que alguien me tuviera que decir,
Cecilio, que te equivocas mucho. Pues antes de que eso me marché. Pero sigo teniendo un cariño por la banda especial. La quiero a todos los que hay. Siento no poder estar tocando con el nuevo director, Juanjo. Pues yo que sé, con Juanjo, pues salió el mismo año que salió mi hijo, porque mi hijo también les inculqué, yo también, cuando eran niños, ya luego después ellos siguieron su marcha, les inculqué los valores por la música. Mi hijo llegó a salir también en la banda el mismo año que salió Juanjo. El año que salió Juanjo, en la banda también salió Carlos Cecilio. Y os puedo decir de que, bueno, mientras estuve yo pudiendo guiarlos, tanto a mi hija como a mi hijo, mi hija, que ahora ya es licenciada en farmacia, pues tiene hecho los 5 años de solfeo en el Conservatorio de Madrid, 2 años de conjunto coral, 2 años de armonía y 3 de piano, o 4 de piano, no sé si son 3 o 4. Y Carlos Cecilio tiene también todo el solfeo, los dedos de conjunto coral y 3 años de clarinete en el conservatorio. Pero luego después ellos se marcharon a Madrid, cuando terminaron su instituto, a estudiar, mi hija farmacia y el ingeniero de caminos, a Carlos Cecilio, y dijeron, papá, una cosa u otra. No, eso me lo dijo mi hijo, yo no puedo estar en la procesión y tocando al mismo tiempo. En misa y repicando no se puede. Oh, repicando, en verdad. Pasión por la música, pasión por la educación, como habrán observado. Y bueno, pues como bien decía, llegó un momento en el que se jubiló laboralmente, dejó también la banda. Y para terminar esta entrevista, don Cecilio, me gustaría saber, pues, ¿qué es un día al día hoy por hoy? ¿Qué hace don Cecilio en su vida? Mira, repasar, mira, una de las cosas que yo me hubiera gustado es tener una vista que tengo que conservarla mientras pueda. Y tengo algunos libros, si me compré una lupa grande para poder leer, leo todo lo que puedo, no puedo más porque no quiero tampoco forzar la vista de este ojo que lo tengo que conservar. Y ayudo a mi mujer todo lo que puedo. Como ella está más delicadilla, a lo mejor me dura más tiempo que yo, pero pues voy a hacer la compra de la casa. Ahora, con este tiempo de pandemia, me han liberado en muchas ocasiones, tanto mi hijo como mi hija, pues papá, ¿qué necesitas? Pues mira, necesito tal. Oye, pónmelo en un WhatsApp y para que no se me olvide. Y así, luego veo algunas cosas en la televisión, me cansa. La televisión, hay algunos programas y las películas. A mí me gustan las películas españolas de otra época, sí me gustan. Y también algunas de vaqueros. O sea, y esa es mi vida ahora, y recordando muchas cosas. Recuerdo, es que no quería citar nombres, pero no voy a citar a uno. Recuerdo a mi amigo Albino. Amigo Albino, que murió muy pronto después de jubilarse. Y es que os voy a contar aquí una cosa, que en las biografías de muchas personalidades importantes en la vida se olvidan en estas biografías de hablar de sus maestros, de los primeros, los que les enseñaron a leer y a escribir, de esos maestros los ignoran. Pero sin embargo hay algunas excepciones, y os voy a leer una de las excepciones. Dice, Albert Camus, en algunos de sus libros, expresa agradecimiento a su maestro de primaria. Y Severo Ochoa, Premio Nobel de Medicina, en el año 1959, tuvo palabras de gratitud hacia el joven profesor que despertó su interés por las ciencias naturales y que están inmortalizadas en una placa en el patio del Instituto Vicente Espinel de Málaga.
que dice: jamás olvidaré las enseñanzas de algunos de mis maestros, en particular don Eduardo García Rodeja, a quien tanto debo. Quiero decir de que los maestros, luego, claro, llegan los muchachos, les van a la universidad, tienen que estudiar ya especialidades, y lo que hemos creado, porque si yo ahora tuviera que deciros, repartidos pues por el mundo y sobre todo por el territorio nacional, de los alumnos que pasaron en nuestro colegio, titulados superiores, pero ingenieros, licenciados en ciencias exactas, músicos con un título superior, músicos, esa se me ha olvidado deciros, de que yo también inculqué en mis alumnos la afición a la música, y muchos alumnos que hoy todavía están en la banda, fueron alumnos del colegio que iniciaron sus estudios de solfeo en la academia. Gracias. Y esto no quería tampoco ponerme la medalla, porque yo no les di la clase de música, pero sin embargo ellos sí puso ahí el genio. Y luego después es que esto, el recuerdo de en los fines de curso, cuando ya llevan tocando los niños, ya tocaban bien, se ofrecieron a mí para hacer una diana, que hicieron 2 o 3 años, el fin de curso, una diana por el barrio, iban tocando. Oye, aquello me emocionaba. Me acuerdo que las maestras de la calle del Cristo les preparaban un chocolate con unas tortas allí, el desayuno, los chicos los invitábamos a eso, a los pobrecillos, a desayunar. Yo tengo también que dar la última, no quiero ya prolongar la entrevista, pero para mí ha sido muy importante en mi vida mi mujer, también maestra, a mi lado. Ella me dice muchas veces que yo he aprendido mucho de ti, yo también he aprendido mucho de ella. Hemos sido inseparables, seguimos siendo inseparables. Este ejemplo que les hemos dado a nuestros hijos y a todos los niños que han pasado por nuestras manos, no nos han visto nunca riñendo ni enfadados. Y de verdad, hoy día, después de 52 años de casados, 52 años hizo en el mes de junio, pues resulta que la sigo queriendo, yo creo que más que cuando yo empecé a estar con ella de novios, porque hoy día ya es para mí, pues es mi hermana, es como mi madre, es mi esposa, es todo para mí. Y ha sido la que en muchos momentos he tenido que tomar consejo de ella, porque ha tenido siempre una mente muy despejada y la sigue teniendo. Pues señores, esta era nuestra intención en este primer programa de Esta es su historia, hacer un reconocimiento a toda esa labor docente, a la labor de nuestros maestros, de nuestros profesores y de todos aquellos que luchan a diario por crear unas generaciones, fructíferas, que como bien decía don Cecilio, pues sigan adelante y además, sean gente de provecho, gente buena y también, gente con muchos conocimientos. El ejemplo lo hemos encontrado en don Cecilio, como digo, que ha sido nuestro primer protagonista de esta nueva etapa. Un placer haber hablado con usted, don Cecilio, haber conocido un poquito más de su historia. Y lo dicho, ahora a seguir disfrutando de la vida, a seguir disfrutando de su familia, que es lo más importante, y a seguir viendo pues también desde esta ventana la realidad de nuestra sociedad y también de su colegio Virgen de la Paz, como bien usted comentaba. Muchas gracias a vosotros, de verdad, gracias porque os habéis acordado de mí. Yo sé que hay personas mucho más importantes que yo que hacemos también, fíjate, muchas veces de forma callada. Hay personas que estamos muy orgullosos, yo el primero, de nuestra gente que pregona en el pueblo por ser famoso.
los famosos que hemos tenido aquí en Cristana y que los hacen hijos predilectos, pero la labor callada y silenciosa, como vosotros, las personas que hemos estado en la escuela, las personas que han estado edificando día a día nuestras calles, las personas que están trabajando nuestras tierras, en silencio, elaborando, engrandeciendo al pueblo, de esas personas en héroes anónimos, también hay que de vez en cuando llevarlos a que se den a conocer. Y que se conozca su historia. Pues lo he dicho, muchas gracias, don Cecilio. Esos van a ser nuestros perfiles, esas van a ser sus historias, pero como digo, a partir de la semana que viene seguimos conociéndolas. Muchas gracias, señores.